Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Así, muchos están hace eh, mucho tiempo, un día largo para mucha gente que estuvo participando de otra conferencia que estuvo aquí sucediendo estos días en Flaxo. Así que vamos a arrancar para aprovechar bien el tiempo que tenemos y lo que les quede de energía. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por haber venido. Quería darles principalmente la bienvenida a esta apertura del ciclo lectivo 2026 de la Maestría de Relaciones Internacionales de Flaxo y que se combina con el seminario inaugural del Centro de Excelencia Jean Monnet en Gobernanza Regional y Global, cofinanciado por la Unión Europea. La verdad es que en este inicio del ciclo lectivo quisimos combinar un poco una reflexión. Se escucha bien online, ¿no es cierto? Sí, bien. Queríamos combinar una reflexión sobre el estado de la política internacional actual, que tiene mucho para reflexionar, o nos da mucho para reflexionar, trayendo a dos grandes especialistas que bueno, nos van a invitar a pensar un poco, ayudarnos a pensar y pensar con ellos sobre este lugar de América Latina y también el lugar de Europa, en este mundo que está cada vez más fragmentado, como ya todos sabemos, radicalizado y sin duda en redefinición. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerles especialmente a Cintia Quiliconi, profesora de Flaxo Ecuador y muy amiga de la casa, y casi hija de la casa. Y a José Antonio Sanabuja, también un gran amigo de la casa, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Creo que esta coyuntura actual, como ya decía, se caracteriza por una fuerte fragmentación, una fuerte competencia entre las grandes potencias que todos estamos viendo y experimentando, y muchos cuestionamientos al multilateralismo. Y esto en un contexto en el que América Latina, por supuesto que encuentra un desafío, se encuentra frente a este desafío de redefinir su inserción internacional, repensar esa inserción internacional, en este escenario marcado por la disputa entre Estados Unidos y China, y también un reposicionamiento de la Unión Europea dentro de todo este contexto que estamos atravesando. Y por supuesto, sin dejar de lado la emergencia de los nuevos gobiernos de derecha, no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo. Todo esto también nos encuentra en un contexto regional de extrema fragmentación, de extrema bilateralización de las relaciones, ¿no? De cualquier tipo de cooperación ya dejó de ser la cooperación que nosotros pensábamos hace 10, 15 años atrás. Y bueno, por supuesto, además enmarcado en toda esta complejidad, enmarcada en la reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Así que todo este escenario hace que repensar el vínculo entre la Unión Europea y América Latina sea más que acertado, pero también repensar cómo este vínculo se da vis a vis la relación que hay con China y la relación que la región tiene con Estados Unidos, sobre todo algunos países en particular, como es el caso argentino. Así que creo que esta es una excelente oportunidad para reflexionar sobre todo esto, cómo se reconfigura este orden. La palabra orden a Diana no le gusta. Este sistema internacional en este contexto de competencia. Creo que ellos nos van a ayudar mucho a pensar todo esto y nos van a incitar o despertar muchas preguntas para poder iniciar esa conversación. Antes de darles la palabra, quería contarles un poco de qué se trata este nuevo centro Jean Monnet, que acaba de comenzar sus actividades recientemente. El Centro de Excelencia en Gobernanza Regional y Global es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, como dije hace un ratito, ubicado en Flaxo, Argentina, que nace como un espacio principalmente orientado a fortalecer la investigación, la formación, la docencia y el debate público sobre la relación bilateral entre Europa y América Latina,
Pero como decía anteriormente, ¿no? En este marco mucho más amplio de las relaciones de América Latina con los otros centros de poder, no podemos negar la influencia china y también la redefinición, o por lo menos los recientes cambios que han habido en la vinculación con Estados Unidos o la participación de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, ese vínculo con la Unión Europea, desde nuestra perspectiva, no puede dejar de mirar la relación con estos otros centros. Así que en este contexto lo que propone este Centro Jean Monnet es contribuir al objetivo de pensar en 3 ejes de trabajo: el estudio de la gobernanza en Europa, en América Latina, a nivel global, entendiendo todas estas dimensiones como interconectadas y obviamente mutuamente constitutivas. No es un espacio que intenta ser solo de producción académica, es un espacio que busca además contribuir al diálogo entre los distintos sectores de la sociedad civil, sectores de la política pública, para poder pensar, ¿no? y ayudarnos a pensar una agenda de futuro, que no se quede solamente en la coyuntura o en el pasado, sino también a pensar una agenda de futuro sobre cómo pensar esas relaciones, esas vinculaciones y pensar la inserción de América Latina en este contexto. Así que bueno, este centro nos invita a eso. Esta es una primera actividad, es la primera actividad pública que estamos organizando como parte de ese centro, que decidimos combinarla con la maestría porque además es el espacio natural en donde vamos a desarrollar las actividades del centro y desde donde nos vamos a nutrir, pero además en el marco de una conferencia más grande que se está desarrollando en Flaxo en este momento, que también está financiada por la Unión Europea y que involucra investigadores, docentes de la Flaxo y también de distintas universidades de la región y de Europa. Así que agradezco a los organizadores de esa conferencia también por darnos este espacio, por facilitarnos también la posibilidad de tener a estos 2 grandes expertos y bueno, y también en la posibilidad de trabajar juntos, ¿no? De poder ir complementando nuestros trabajos y nuestros proyectos en distintas instancias. Y en eso agradezco mucho a Andrea, a Pedro, Jacín, siempre por todo esto. Así que ahora sí, no hablé tanto creo, les voy a dar la palabra. Creo que empezamos con vos, ¿crees? Le doy la palabra a Cintia Aquilito Coni, ya la presenté, profesora de la Flaxo en su sede Ecuador. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Primero voy a hacer un disclaimer. Yo tengo más preguntas que respuestas también. Digo, en este escenario que estamos enfrentando, no sé si tengo tanta claridad sobre lo que está pasando, pero bueno, a veces puede ayudar a hacernos preguntas conjuntamente sobre hacia dónde vamos. Bueno, quiero agradecer a la maestría. Para mí, como graduada de la maestría, siempre es un lujo estar acá y que me reciba el área de Relaciones Internacionales y la Flaxo. Agradecer también al proyecto ULAC, a Jacint Jordana, a Andrea Bianculi, a Pedro también, que bueno, de alguna manera son quienes posibilitaron que nosotros estemos acá reunidos en ese proyecto, y felicitar por la inauguración del Centro Jean Monnet para la Excelencia en Gobernanza Global y Regional, y decir que para mí es siempre un honor y un placer compartir el debate con José Antonio, a quien leo mucho y nos inspira mucho a mí y a mis estudiantes, siempre lo estamos leyendo. Cuando recibí el tema, pensé que queda poco para decir sobre gobernanza, porque me parece que la discusión es que la gobernanza regional e internacional o global se está acabando, o está en una profunda crisis. Pero tal vez precisamente por las discusiones que hemos venido teniendo desde ayer con respecto a este tema, me parece que también esa ruptura de la gobernanza a la que estábamos acostumbrados y todos los desafíos que plantea el Trump 2.0 recargado a nivel internacional y regional,
hace falta que sigamos discutiendo y pensando cómo se va a rearmar esa gobernanza, si es que se va a rearmar, pero creo que eso es parte de la reflexión. Y por eso quiero dividir los 15, 20 minutos que nos pidió Meli en 3 puntos un poco. Primero, hablar y discutir qué está pasando con ese unilateralismo coercitivo, que es parte del tema que plantearon para la mesa de hoy, cómo se está desplegando particularmente en América Latina ese unilateralismo coercitivo. Y luego pensar el tema de, bueno, ustedes propusieron autonomía estratégica, estos días también salió el tema de autonomía cooperativa y de márgenes de maniobra para los países de la región. Y finalmente cerrar, porque realmente tengo más preguntas, como decía yo, que respuestas, con una reflexión sobre si se puede reconstruir o no, sobre todo la gobernanza regional, que creo que es parte del dilema al que se enfrenta América Latina, no solo por Trump 2.0, es un dilema que viene desde antes, el tema de la gobernanza regional en América Latina y las limitaciones que encuentra. Como esto es en el marco de esta reunión entre Unión Europea y América Latina, primero empezar planteando que creo que, a pesar de ser muy diferentes, América Latina y Europa comparten una situación común, que Josep Borrell la planteaba muy bien para Europa, y es que Europa se encuentra en un movimiento de pinzas, ¿no?, entre la coerción americana y la invasión de productos exportados de China. Bueno, América Latina también, con una situación tal vez no igual, pero muy similar. Entonces los dilemas podrían pensarse como similares, o el problema es compartido, aunque con características diferentes. Y en ese sentido creo que el gran dilema que tiene América Latina es que Trump está marcando y transformando muy aceleradamente las relaciones hemisféricas y también las relaciones transatlánticas, las dos. Y ahí sí podría darse una agenda común de aspiraciones de autonomía. No sé si me gusta mucho, Diana un poco lo criticaba ayer, ¿no?, el concepto de autonomía estratégica ya no sé si me gusta mucho, me gusta más de autonomía cooperativa, y una discusión sobre si podría haber algo de desarrollo compartido. José Antonio ayer planteó muy bien los dilemas de la cumbre de Santa Marta, los dilemas después, luego de la reunión en Paraguay, donde se volvió a firmar, ya no sé por qué número de veces, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La miro a Diana se ríe, hace muchos años, allá por el año, creo que en 99 o 2000, nosotros empezamos en el Ministerio de Economía a negociar ese acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que 30 años después no termina de consolidarse. Hicimos las primeras listas de intercambio arancelario que había que consolidar con los otros países del Mercosur. Creo que en este escenario América Latina enfrenta un doble o incluso una triple exposición a presiones externas, y lo mencionaba muy bien Melissa, ¿no? Estados Unidos, China, que ha salido muy poco en las discusiones que hemos tenido estos 2 días, pero que es el gran ausente, pero el gran presente también en todo esto, y la Unión Europea. Y en realidad me parece que el tema de Venezuela plantea para la región un antes y un después. Un antes y un después porque en realidad creo que la discusión pasa por si Venezuela es excepción o ensayo. Hay una intención de cambiar no solamente a Venezuela, sabemos que hay una intención explícita de cambiar también la situación en Cuba, y también sabemos que esa intervención tiene objetivos que son absolutamente geopolíticos, que son geopolíticos contra Cuba, sí, pero también contra China, contra Rusia y contra Irán, ahora cada vez más claro. Entonces creo que hay que pensar que Venezuela es un peón en una lucha mucho mayor y que se despliega internacionalmente. Todos sabemos ya que hay una vuelta, un retorno a la doctrina Monroe, ¿sí? Ahora
llamada Donroe, que inicialmente lo que buscaba es que Europa no se no sé cómo, inmiscuyera en las Américas, sí, y que eso ha sido reformulado por Trump, pero también sabemos que América Latina no es lo más importante. Si uno miraba este panorama hace un par de semanas, era Venezuela y después seguía Groenlandia. 3 semanas después apareció el tema de Irán y en unas semanas más no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Además con un Trump que cada vez se encuentra más acorralada y que se ha de alguna manera involucrado en una guerra que no sabemos cómo va a terminar y cómo le va a resultar a nivel doméstico. Para todo esto, obviamente, la explicación es la estrategia de seguridad nacional. Sabemos que esa estrategia de seguridad nacional es mucho más que una estrategia económica que reafirma la supremacía americana dentro de lo que ellos consideran, y ahí quiero poner un poco en discusión esta idea, ¿no? La esfera de influencia natural, que es algo que mencionamos ayer, ¿no? Y el hemisferio occidental visto, digamos, como la esfera de influencia natural de Estados Unidos. Es interesante mirar que Trump habla el día posterior a la invasión a Venezuela desde Mar-a-Lago y amenaza a toda la región, sigue amenazando a toda la región, Colombia, México, Cuba, y en ningún momento menciona a China. Y ese es el significante ausente, ¿no? Yo creo que eso es lo no dicho en todas esas amenazas indirectas que hace Trump. En el primer año de gobierno Trump, primer año y un mes o dos de cambios acelerados, ya son 14 meses de gobierno, sabemos que desplegó una política exterior en América Latina agresiva y sin tapujos, ¿no? Hay una espectacularidad punitiva, diría yo, un disciplinamiento a los países, tutelajes a los aliados presentados como recompensas, que después podemos ver cuáles son todos los instrumentos utilizados, acuerdos precarios, alineamientos forzados. Y a partir de ahí, si uno lo mira y mira todo lo que ha sucedido en estos 14 meses, empezó imponiendo aranceles a México mientras exigía control de la política migratoria e intervención militar contra los carteles, recibió a Bukele en la Casa Blanca, que acogió a los inmigrantes deportados en las cárceles, endureció sanciones y aranceles a Nicaragua, castigó a Brasil con aranceles y sanciones, también cuando fue el tema del juez Alexander de Moraes, negoció alivios a cambio de acceso a minerales críticos. En Honduras, y este me parece que no es un dato menor, indultó a Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a prisión perpetua por narcotráfico. Narcotráfico fue la gran excusa para invadir Venezuela. En Panamá exigió la salida de las empresas chinas del canal, retiró el reconocimiento a Colombia como socio en la guerra contra las drogas, y sancionó a Gustavo Petro, le retiró la visa para después devolvérsela en una visita unos meses después, o devolverle una entrada transitoria para que pudiera entrar. Y finalmente, digamos, todo este patrón terminó, bueno, no terminó, se consolidó el 3 de enero, ¿sí? Después de 35 ataques previos de embarcaciones en el Caribe y del Pacífico y 115 ejecuciones extrajudiciales con el primer bombardeo estadounidense contra Venezuela. Yo creo que ya vimos claramente que la transición democrática no está dentro de las prioridades que Trump se plantea para Venezuela, con toda la alianza que ha hecho con Delcy Rodríguez y de alguna manera con continuación de muchas de las características del gobierno anterior. Y el 7 de marzo, muy recientemente, lo que le siguió a eso es el llamado al escudo de las Américas. Que nadie sabe muy bien de qué se trata, ¿sí? Pero que se supone que sigue siendo para coordinar el tema de carteles, pandillas y redes criminales transnacionales, que yo creo que eso es utilizado
como una gran excusa para plantear y consolidar la cooperación y la alineación que Trump espera en ese sentido. Además de eso, cuando uno trata de mirar cuáles son, porque parecen todos palos y las únicas zanahorias que aparecen en el camino son estos acuerdos comerciales que le ha propuesto. Argentina es uno de los países que ha firmado, a Argentina, Ecuador, a Guatemala y a El Salvador. Argentina y Ecuador ya han firmado, pero por supuesto eso hay que leerlo en clave geoeconómica y eso tiene un efecto, yo diría, absolutamente negativo sobre los acuerdos regionales. La gran discusión ahí es si esto perfora y de qué manera perfora el arancel externo común del Mercosur. Y en el caso de Comunidad Andina, a pesar de que no tiene que ver con el acuerdo bilateral firmado, una de las cosas que ha sucedido es que el gobierno de Ecuador insólitamente decidió imponerles por cuestiones de seguridad 30% de aranceles a Colombia. Eso empezó una disputa bilateral que no pudo ser zanjada. Colombia, por supuesto, puso reciprocidad y entonces Ecuador decidió que le iba a poner aranceles del 50%, violando absolutamente la Comunidad Andina. Es decir, hay una especie de vaciamiento o agujero de lo que sucede en términos de los acuerdos regionales. Y además, cuando uno entra a abrir esos acuerdos y a mirar qué es lo que significa, la verdad que en términos de acceso a mercado es poco, es muy poco, por lo menos para el caso de Ecuador, como dice Diana, 2 cuotas de carne y no mucho más, y mucho compromiso en temas de propiedad intelectual, y en el caso de Ecuador, no sé, para Argentina, compromisos en términos de temas sindicales también. Entonces aparecen como cosas nuevas y constreñimientos nuevos. Y creo que ahí la región aparece más subordinada que nunca a la rivalidad con China. La región no es prioritaria por sí misma, sino por el valor económico, energético, migratorio y geopolítico. Y por supuesto el lenguaje de democracia y derechos humanos se desvanece completamente y es reemplazado por una gramática de ventaja económica, control de recursos estratégicos, seguridad fronteriza y alianzas transnacionales. Hay un quiebre muy importante con respecto a otras administraciones de Estados Unidos. Creo que primero la desideologización liberal de la que hablábamos ayer, ¿no? Ya no aparece el discurso ese de valores compartidos. El reemplazo de la cooperación por un transaccionalismo condicionado, diría yo, donde Washington lo que hace es premiar aquellos países capaces y confiables para que le abran mercados y recursos, y la regionalización de la competencia con China, que creo que convierte cada iniciativa que hay en la región en una especie de test de alineamiento. Si favorece esas políticas o limitan la penetración china, es un poco me parece, la dinámica con la que se leen muchas de estas cosas en tecnología, en energía, en minerales críticos, en puertos. La geopolítica de las conexiones también es muy importante ahí. Para mí hay 3 prioridades claves que tiene Estados Unidos: contener y desplazar la influencia china en sectores estratégicos, infraestructura, 5G, minerales, energía; reconfigurar los vínculos económicos en favor de empresas estadounidenses mediante acuerdos bilaterales, en inversiones en energía, en minerales críticos, y blindar seguridad interna, reforzando control migratorio y presión sobre gobiernos considerados inestables u hostiles. Por supuesto, no hay una ambición de reconstruir ninguna institución regional ni de revitalizar la cooperación. Y aquí creo que voy a estar un poquito en desacuerdo con algunas cosas que planteaba José Antonio ayer. Esa idea de esferas de influencia me parece que la región enfrenta hoy límites estructurales, porque de alguna manera la eficacia de esas esferas de influencia, que por ahí en el siglo XIX se veía mucho más fácilmente en la cuestión territorial, yo creo que el orden internacional ha dejado de ser territorial.
Entonces es un orden internacional que es económico, que es tecnológico, que es planetario, y que las cadenas de suministro globales y la digitalización hacen casi imposible cerrar una región frente a un actor externo. Es una de las cosas que yo veo todos los días, ¿no? Milei, por ejemplo. Milei sale, nosotros hacemos una newsletter que mira relaciones China-América Latina. Entonces, Milei se alinea completamente. Cuando uno entra a mirar las relaciones China-América Latina, llega el primer barco de contenedores de autos BYD que se van a vender por todos lados y van a inundar como en el mercado. Salen las primeras barcos para exportar harina de soja. Es decir, la relación comercial no se daña, sigue sus propios caminos, más allá de lo que Milei pueda declarar. Y creo que, además, Estados Unidos no va necesariamente a respetar esa zona de seguridad ni esa zona de influencia como su zona de influencia exclusiva, porque de hecho está proyectando poder en muchas otras zonas. Por eso esa concepción de esferas de influencia a mí me hace un poquito de ruido. Voy a pasar, tengo 3 minutos, dice Melissa. Quiero pensar un poco qué significa, y ahí también escuchándolo, seguramente José Antonio va a hablar sobre eso, la Cumbre Unión Europea-CELAC, que ha sido analizada muy críticamente. Y yo creo que hay algo muy positivo en todas esas negociaciones, no solo con la Unión Europea, también con China, es decir, la Cumbre Unión Europea-CELAC, la Cumbre China-CELAC, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Para qué nos están sirviendo? Son las únicas negociaciones que mueven la aguja de los acuerdos regionales. Los acuerdos regionales no tienen mucha importancia. Las negociaciones externas están forzando a los estados a moverse en términos de esos acuerdos regionales. Entonces, más allá de que la declaración de Unión Europea-CELAC tiene 1000 corchetes, ha habido muchos desacuerdos y todo, por lo menos logró que los países firmaran algo, porque la CELAC ni siquiera fue capaz de reunirse cuando vinieron todas las crisis de los temas migratorios. Entonces hay que mirarlo, creo que hay que dar vuelta un poco la página, no ser tan críticos, sobre todo en este escenario de mucha crisis. Y lo mismo sucede con Mercosur, digamos, lo único que puede mover un poco la agenda y las negociaciones de Mercosur ha sido las negociaciones donde se sentaron todos, al menos en Paraguay, firmaron y se sacaron una foto común. Pues sabemos que entre Lula y Milei hay bastantes desacuerdos. Entonces creo que ahí sí hay que mirar ese interregionalismo como un buen incentivo para repensar esa gobernanza regional o por lo menos para incentivar algunas de los mínimos comunes denominadores que podemos tener en la región que por el momento no parecen ser muchos. Un tema que no aparece mucho todavía y que creo que es muy importante y estoy segura que en el centro lo van a analizar, es el tema de Global Gateway, ¿no? ¿Y qué significa Global Gateway en competencia? Por supuesto, Global Gateway es mucho más chiquita en su financiamiento y en un montón de cosas, pero ¿qué puede significar Global Gateway para mover esas agendas de gobernanza regional e interregional? Me parece que ahí hay cosas bastante interesantes, hay inversiones en bastantes sectores, todo el tema de hidrógeno verde, pero también educación, que se mencionaba ayer, la cooperación en educación. Creo que ahí hay mucho como para cortar y para pensar si puede competir o en qué aspectos puede competir también con lo que ha significado el financiamiento de la Franja y la Ruta, que además está cambiando su tipo de financiamiento. Y para terminar finalmente, porque no me debe quedar más tiempo, la pregunta es si la región es capaz de aprovechar este momento. Yo coincido ahí, a pesar de que uno siempre piensa que la región tiene un rol no tan central, me parece que con lo que está pasando con el tema de esferas e influencias está empezando a tener un rol central, precisamente porque Trump se acordó de la región, está teniendo una injerencia muy importante en la región y eso hace que deje de ser un actor periférico como uno lo podía ver antes.
El tema es si este tipo de iniciativas, si el acuerdo Mercosur-Unión Europea, si la cooperación en términos de Unión Europea-CELAC puede abrir ciertos espacios de autonomía, y si la región va a ser capaz de aprovechar esa posición para construir una inserción internacional más autónoma, consolidando esa cooperación con Estados Unidos, si eso será posible y no. Sabemos que viene una nueva oleada de gobiernos de derecha, por lo menos la mayoría de ellos lo van a hacer, no sabemos qué va a pasar en Colombia, pero eso está medio dado. Y creo que ahí la gran pregunta es si esos gobiernos de derecha van a ser capaces de generar algún tipo de nuevo regionalismo de libre mercado, aunque en un contexto de absoluto proteccionismo, pero ese es un poco el discurso de los gobiernos estos de derecha que tenemos en la región, ¿no? Y creo que ahí lo que puede suceder, bueno, justo hablábamos con Melissa hoy, me decía, bueno, Milei ha anunciado que va a lanzar un nuevo regionalismo en América Latina. Creo que la pregunta ahí es si va a ser otro Prosur o si la confluencia de gobiernos de derecha va a ser capaz de producir algo más profundo. Y creo que, bueno, el regionalismo en América Latina viene de un sinnúmero de crisis y yo no estoy tan segura que el escenario actual ayude a mover la agenda, pero sí creo que las negociaciones externas ayudan por lo menos a sentar a los países a negociar conjuntamente. Muchas gracias. Creo que acá lo que va a ser interesante también pensar es cómo se va a entender la autonomía y cómo entiende la autonomía cada uno de estos líderes, ¿no? Porque la autonomía que nosotros conceptualizamos no es la misma que está pensando Milei probablemente. Así que creo que es algo interesante para pensar en términos de los conceptos. José Antonio. Pues muchas gracias. Es un privilegio, es un honor estar aquí, estar en esta mesa, estar en Flaxo, Argentina, estar en esta reunión también de la red La CEU, ¿no? Y estar con todas y con todos ustedes, ¿no? Como ayer hablé más específicamente, lo siento por quienes no estuvieron, ¿no?, de las relaciones Unión Europea-América Latina, ¿no?, ahora me voy a permitir, si me dejan, ¿no?, hablar en términos un poco más generales y poniendo las luces largas, o tratando de poner las luces largas y de hablar con una perspectiva de longue durée, ¿no?, como nos pedía el historiador Fernando Brodel, para tratar de entender los cambios estructurales en el sistema internacional de larga duración y no, digamos, no dejar que los acontecimientos de coyuntura, que los titulares de periódico, ¿no?, que nos tienen tan ocupados, ¿no?, nos hagan perder de vista esos cambios más profundos. Y esta mirada de longue durée, pues inevitablemente nos lleva a una perspectiva de sociología histórica, o una perspectiva de un intento de historiar el presente, o de hacer historia del presente. Y déjenme comenzar recordando algo muy obvio. La historia no se repite, pero rima, ¿no? Y como dice Sigmund Ginsberg en ese magnífico libro recientemente publicado, Síndrome de 1933, donde, digamos, revisa el ascenso, esas pocas semanas, ¿no?, en las que, digamos, se le entrega el poder a Hitler y se establece la dictadura, ¿no?, las analogías son un terreno resbaladizo y tenemos que asumir las limitaciones del método analógico. Pero las analogías nos sirven a modo de contrafactual y nos ayudan a entender en esa perspectiva histórica el presente. Así que me voy a permitir comenzar con alguna de esas analogías. Y si tengo que pensar en un periodo histórico, en un periodo de la historia contemporánea que guarde alguna analogía con el actual, me viene a la cabeza inevitablemente el periodo de los años 30 del siglo XX, ¿no? Un periodo, ¿no?, en el que Edward Hallett Carr habló de la crisis de los años 20, ¿no?, de los 20 años, de 1919 de 1919 a 1939, ese periodo de entreguerras, ¿no?, y en el que, también lo conocen, es una cita conocidísima y citadísima de Antonio Gramsci, cuando en 1930, en la prisión, encarcelado por el fascismo italiano, se refería a la crisis que vivía el sistema internacional que a él le tocó vivir, y hablaba de la crisis, ¿no?, como ese momento, precisamente ese momento en el que lo viejo
no termina de morir, lo nuevo no puede nacer, ¿no? Y en ese interregno se verifican los fenómenos mórbidos más variados. Esta es la cita original, de ella existe una versión popular, ¿no? Que es que en ese interregno emergen los monstruos, ¿no? Hoy tenemos monstruos y quizás, ¿no? Y me permito lanzar esta hipótesis, ¿no? O esta interpretación, quizás estamos viviendo un interregno del siglo XXI distinto radicalmente al interregno del siglo XX, del siglo pasado, pero que tiene un elemento en común, y es que se trata de un periodo, ¿no? De crisis de hegemonía en el sistema internacional, ¿no? Por hegemonía, permítanme hacer una aclaración. No hablo del declive de un actor concreto, sino que hablo del debilitamiento de una estructura del sistema internacional que tiene componentes materiales, que tiene elementos normativos y también que tiene elementos ideacionales, en los cuales radica una forma de poder que es el poder estructural, aquel que constriñe, limita o posibilita, establece las fronteras de posibilidad para los actores sociales, los actores políticos, los actores internacionales. Cuando hay una crisis de hegemonía es porque esas estructuras históricas se han debilitado y se abren muchas oportunidades para la agencia y para las apuestas geopolíticas, sea en el plano doméstico, de la política doméstica, ¿no? Aparecen monstruos, y también en el plano internacional. Y bueno, con las limitaciones del método analógico, en nuestra época es, como los años 30, un periodo dominado por una crisis profunda, ¿no? Del sistema capitalista, una crisis, diríamos, orgánica, la que se abre en 2008, cuyo paralelismo histórico, salvando las distancias, fue la crisis del 29 y la Gran Depresión que vino después. Una crisis que puso en cuestión, ¿no? La capacidad de los sistemas democráticos y las democracias liberales para responder a las demandas de la ciudadanía, satisfacer sus expectativas y, sobre todo, ¿no? Materializar, hacer posibles narrativas de progreso. Hoy decimos en nuestras sociedades, ¿no? Que hay una crisis de expectativas de amplios sectores sociales y un convencimiento de las nuevas generaciones de que no van a poder no solo mejorar sus expectativas respecto a las generaciones presentes, sino que incluso, ¿no? Pueden terminar empeorándolas en términos de derechos que no se van a materializar, en términos de expectativas laborales que no se van a realizar, de acceso a la vivienda, de acceso al bienestar material. Crisis económica y social, desafección ciudadana, ¿no? Masiva, crisis de representación, como en los años 30, crisis de las democracias liberales, ¿no? Tenemos los indicadores de satisfacción con el funcionamiento de las democracias más bajos de los últimos años, no solamente el Latinobarómetro para esta región, el Latinobarómetro es parte del consorcio Ipsos, y las mismas preguntas se hacen para otras regiones, y los datos son muy similares en el norte y en el sur, en distintos lugares. Crisis también de las élites, ¿no? Cuya capacidad de generar consentimiento, ¿no? Está en cuestión y recurren en mayor medida a la coerción como fórmula para mantener su dominación. Crisis también del sistema internacional, del orden internacional, como lo fue en los años 30 la crisis del orden internacional basada en un sistema de seguridad colectiva, el de la Sociedad de Naciones, que no fue capaz de impedir las guerras provocadas por los militarismos y fascismos en ascenso en la segunda mitad de los 30, y también un capitalismo del laissez-faire, ¿no? Que hoy tiene su correlato en la crisis de Naciones Unidas y el multilateralismo y del sistema económico multilateral, de comercio multilateral. Yo me pregunto en ocasiones, en ese ejercicio de historia del presente, cómo verán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? El periodo contemporáneo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y quizás identifiquen sus libros de historia de secundaria, que para la mayor parte de la gente es la última historia que estudia, ¿no? ¿Qué dirán los libros de historia de secundaria, ¿no? De esta época que nos ha tocado vivir? Y probablemente identificarán con bastante claridad esos elementos que mencionaba, ¿no? Un ciclo global de crisis de una forma de organizar el capitalismo, ¿no? El fin del posfordismo, el fin de la globalización hacia otro modelo que está todavía por definirse, por supuesto con elementos de cambio tecnológico, de cambio productivo, esas ondas largas, ¿no? de cambio tecnológico y productivo, crisis de la democracia liberal, crisis del orden internacional liberal. Y también un ciclo histórico de ascenso de la extrema derecha, de ascenso del autoritarismo, como lo fue el de los años 30. Por supuesto, con sus diferencias, pero creo que también para eso el método analógico nos ayuda a entender este periodo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y quizás también se identifique, ¿no? Un ciclo de ascenso del militarismo y de la guerra, ¿no? No tiene por qué terminar necesariamente como terminó ese ciclo de los años 30.
Pero lo que estamos observando, y aquí me permito introducir una categoría de análisis que les propongo para la reflexión, ¿no? Que es la categoría o el concepto de las guerras de interregno. Si estamos viviendo un interregno del siglo XXI, tenemos ante nosotros un tipo de guerra, unas guerras que calificaría como guerras de interregno, y son, en particular, los conflictos, las guerras de Ucrania, la guerra de Gaza y la más reciente guerra que se ha iniciado en Irán. Y estas guerras de interregno, permítanme caracterizarlas, ¿no? En primer lugar, son el resultado de apuestas geopolíticas tremendamente arriesgadas, ¿no? Que comportan el uso de la fuerza y que intentan reordenar las relaciones internacionales, sea en el extranjero próximo, una expresión de la política exterior rusa, en determinadas regiones o incluso a escala internacional, ¿no? En segundo lugar, estas guerras de interregno se producen en un contexto de crisis de hegemonía, de debilitamiento de las estructuras económicas, normativas e ideacionales en las que radica el poder estructural. Y precisamente ese debilitamiento de las estructuras hegemónicas es la que posibilita, ¿no?, esas apuestas geopolíticas que son, en definitiva, expresiones de agencia, ¿no?, de actores geopolíticos en alza. Tercera característica, son guerras que son impredecibles desde el punto de vista racional, ¿no?, que no responden a las expectativas racionales. Miren, en Europa, en la mayor parte de las capitales europeas, y esto se lo digo de primera mano, en Bruselas existía el convencimiento profundo de que no se iba a producir una invasión de Ucrania, de que Rusia no iba a invadir Ucrania, y sin embargo ocurrió. 7 de octubre, un dato anecdótico, pero extraordinariamente revelador, ¿no? Jake Sullivan, ¿no?, que dirigía el Consejo de Seguridad Nacional con la administración Biden, publica un artículo sobre el poder, un conjunto de generalidades, en la revista Foreign Affairs. Y en ese artículo hay un pasaje en el que se refiere a Oriente Próximo, ese Oriente Próximo en el que se estaban desplegando los acuerdos de Abraham, ¿no? Y dice textualmente: nunca ha estado antes Oriente Próximo tan tranquilo como ha estado en este momento. El artículo entra en imprenta antes del 7 de octubre, sale de máquinas después del 7 de octubre y se publica en papel, ¿no?, búsquenlo, y se publica en papel con esa frase. Foreign Affairs después edita la frase en la versión web y la cambia, en consulta, por supuesto, con Jake Sullivan, y pone una nota explicando por qué se ha producido el cambio. Pero esa anécdota es reveladora. Si alguien como Jake Sullivan, ¿no?, en la posición en la que está, con el acceso a la información de inteligencia de la que disponía, desde luego no el que tenemos los profesores de Relaciones Internacionales, en fin, los comunes mortales, ¿no?, estaba afirmando eso, también una idea de la impredecibilidad, ¿no?, desde una perspectiva, desde un cálculo racional de ese ataque de Hamás y de la respuesta que daría después Israel. Y convengamos en que aunque podíamos albergar sospechas sobre la posibilidad del uso de la fuerza en el Golfo Pérsico, hasta la víspera, ¿no?, estábamos escuchando las noticias que llegaban de Ginebra a la negociación por parte de los negociadores iraníes, por parte de los negociadores occidentales, de que se estaba avanzando hacia un acuerdo. Y era razonable, ¿no?, era racional pensar que la presencia de la flota estadounidense era, en fin, un elemento de presión para acompañar esas negociaciones, ¿no?, y llevarlas al mejor resultado posible. De hecho, ahora cuando nos preguntamos, ¿no?, y es una gran pregunta que sigue abierta, ¿por qué Estados Unidos ataca a Irán? ¿Por qué lo hace en ese momento y de qué manera? Es una pregunta a la que todavía no tenemos respuestas muy claras, pero pareciera que la decisión se toma de una manera poco reflexiva y se toma en el último momento y arrastrados los Estados Unidos por Israel porque le ofrece el premio de una decapitación del régimen, una ventana de oportunidad, y era la concentración de sus líderes en un determinado lugar, ¿no?, que permitía un ataque que pudiera acabar con la cúpula. Entonces, volviendo, ya no me quiero extender más en detalles, ¿no?, pero en cualquier caso, tercera característica mencionaba, son guerras, ¿no?, que no responden a las expectativas racionales y, por lo tanto, son en gran medida imprevistas. Cuarta característica, esas guerras de interregno suponen riesgos muy elevados, derivados de cálculos errados, ¿no? Parten de un análisis racional de los actores. Jamás quería desarticular los acuerdos de Abraham, lo consigue. Quizás lo que no fue capaz de prever fue la respuesta de Israel,
la magnitud de esa respuesta. Y quizás Israel, cuando inicia la guerra de Gaza, ¿no?, lo hace con unas expectativas y unos objetivos, ¿no?, que responden, lógicamente, a un diseño político, unos cálculos racionales, pero que también hemos advertido en ellos errores de cálculo. No voy a hablar de los errores de cálculo de Putin, que esperaba, no iba a invadir Ucrania, esperaba en 72 horas, con una operación militar especial, acabar con el régimen de Zelensky e imponerle, ¿no?, unos términos a Ucrania favorables, ¿no? Y esos cálculos se demuestran erróneos y aquello termina siendo una guerra enquistada de la que ahora es muy difícil salir. Ya ha superado en tiempo lo que fue, ¿no?, la guerra en el frente oriental entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ya dura más, ¿no? Y es una guerra, insisto, enquistada, ¿no?, de la que, desde luego, no hay perspectivas de salida pacífica y negociada en un corto plazo. En fin, podemos hablar de Oriente Próximo y podemos hablar de nuevo de Irán, ¿no?, que estamos debatiendo cómo va a terminar esto, ¿no?, y cuándo va a durar y qué consecuencias puede tener para la economía internacional. Hoy ya hemos visto el barril de petróleo, ha pasado a $127, luego ha bajado, ¿no? En fin, pregunten a quien se dedica a estas cuestiones del comercio de los mercados de energía, qué es lo que les puede decir. Son, por lo tanto, guerras, cuarta característica, que suponen riesgos, digamos, derivados de errores de cálculo, ¿no?, de cálculos que no se materializan. En definitiva, cuando se abre la caja de los truenos, no necesariamente los resultados son los de aquellos que planifican las guerras, porque los otros actores tienen agencia y se desencadenan las fuerzas de la historia. Y yo sé que hablar de las fuerzas de la historia en un ámbito de ciencia política, con sus relaciones causales parsimoniosas y ese tipo de cosas, ¿no?, puede parecer poco científico. Pero la historia es la historia, y las fuerzas de la historia y la agencia que se desencadena en la historia juega un papel. Las guerras se sabe cómo se inician. Creen saberlo quienes las inician, pero no se sabe cómo terminan. Generalmente no suelen terminar como aquellos que las planificaron, ¿no? Quinta característica de estas guerras de interregno. Pueden tener un carácter local o referirse a escenarios regionales, pero su onda expansiva tiene efectos globales. Y ello se debe justamente a una de las características de este momento de globalización tardía o de crisis de globalización, y es el elevadísimo nivel de interdependencia y de interconexión que caracteriza el sistema internacional. Lo vimos con Ucrania, ¿no?, una guerra, ¿no?, europea, pero que tuvo una onda expansiva en el ámbito de la energía, de los fertilizantes, de los alimentos y de la inflación, ¿no?, de la que todavía no nos hemos recuperado. Gaza quizás ha tenido un ámbito, un impacto más limitado en lo económico a escala global, pero ha desencadenado una oleada, ¿no?, de realineamientos ideológicos y en muchos lugares, incluyendo nuestras sociedades occidentales, de abierta represión en nombre de la lucha contra el antisemitismo, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente, ¿no?, en el caso de Irán, ¿no?, nos estamos encontrando con unos efectos económicos. En fin, llevamos pocos días de esta nueva guerra de interregno, pero que pueden tener consecuencias extraordinariamente graves, en la medida que afectan a una proporción muy elevada del gas natural, del petróleo, de los fertilizantes que necesita la economía internacional para funcionar, ¿no? Por supuesto, además, estas consecuencias, esta onda expansiva de alcance global, también se expresa o se evidencia en otros ámbitos. Por ejemplo, en una dinámica de securitización de las relaciones internacionales que está haciendo que otras agendas, como la que ocupó la mesa anterior, dejen de tener la relevancia que tenieron y se vean arrolladas, ¿no?, por un debate en el que volvemos a hablar del servicio militar, en el que se ponen en cuestión, ¿no?, los principios y las normas sobre proliferación nuclear, en la que hay países desnuclearizados que vuelven a hablar, ¿no?, de la oportunidad o la necesidad de dotarse de armas nucleares, por ejemplo, de un incremento del gasto militar, ¿no?, que evidentemente tiene un coste de oportunidad para otras necesidades y otros ámbitos de inversión en el ámbito social, etcétera. Sexta característica. Estas guerras de interregno, ¿no?, tienen también un efecto, casi diría, tectónico en materia de realineamientos internacionales, que atraviesan y trascienden en muchos casos los clivajes izquierda-derecha. No hace mucho, el profesor Bruno Masáez, que fue ministro en el gobierno portugués, publicaba un artículo en New Statesman, ¿no?, respecto a las tribus geopolíticas, ¿no?, que había generado la guerra en ese momento, las guerras de Ucrania y la guerra de Gaza. Un año después,
uno de los principales columnistas de Financial Times en temas internacionales, Gideon Rachman, tomaba esa misma idea. Bueno, de hecho, en cierta manera plagiaba a Bruno Massaes sin citarle, mala praxis, ¿no? Y repetía sus argumentos en cuanto a cómo esas dos guerras habían generado una serie de tribus geopolíticas, y proponían, ambos autores, otorguemos la autoría original a Bruno Massaes, proponía analizar los posicionamientos geopolíticos en torno a dos ejes, ¿no? El primero de ellos, favorable a Rusia, ¿no? O contrario a Rusia, favorable a Ucrania, o contrario a Ucrania, favorable a Israel, contrario a Israel, favorable a Palestina, o contrario a Israel. Y ubicaba a los distintos actores en cada uno de estos cuadrantes, de estos 4 cuadrantes, y proponía 4 categorizaciones, 4 tribus geopolíticas. Uno, los antioccidentalistas, o los antioccidentales. Ahí, por ejemplo, estaría parte de los países BRIC. En un gráfico que presentaba Bruno Massaes, pues estaba ahí, por ejemplo, Xi Jinping, o estaba Lula da Silva, ¿no? Pues, en fin, favorables a Rusia y favorables a Palestina. Otro grupo sería el de los occidentalistas, favorables a Ucrania y favorables a Israel. Ahí, por ejemplo, estaría el canciller en ese momento, Olaf Scholz, o Annalena Baerbock, ¿no? O Biden, ¿no? Un tercer grupo que calificaba de nihilistas, ¿no? Trump, ¿no? Marjorie Taylor Greene, que en estos días pues ha salido otra vez a los medios como opositora desde el movimiento MAGA a la guerra de Ucrania y a la guerra de Irán, ¿no? En fin, pues pro-rusos y pro-israelíes. Y finalmente un grupo de universalistas que defenderían principios generales, normas internacionales generales, como el principio de integridad territorial, el principio de no agresión, de renuncia al uso de la fuerza, y los aplicarían de igual manera, tanto en una guerra como en el otro. Por lo tanto, favorables a Palestina y favorables a Ucrania, ¿no? En los cuales ubicaba, por ejemplo, pues a Pedro Sánchez, pero también a Gabriel Boric, por citar un caso latinoamericano. Y entonces, estos alineamientos, ¿no? Estas tribus geopolíticas atraviesan, ¿no? Los clivajes izquierda-derecha tradicionales, norte-sur tradicionales, y provocan reagrupamientos, ¿no? Que en muchos aspectos son tectónicos en la geopolítica internacional. Bueno, pues ahora nos estamos encontrando con la guerra de Irán, con alineamientos también. Sí, voy terminando. Solo me faltan 2 características de la guerra de interregno para terminar, ¿no? Están provocando también alineamientos en los que hemos visto, por ejemplo, cómo en cuestión de días, ¿no? La posición contraria a la guerra de Irán no es nuestra guerra, ¿no? Viola el derecho internacional, no autorizamos el uso de las bases estadounidenses, la han tenido Pedro Sánchez y pocos días después Giorgia Meloni. Por supuesto hay razones de política doméstica, ¿no? Pero no son los alineamientos que uno esperaría encontrar a primera vista. Bien, séptima característica, decía 2, es una la que me queda. Estas guerras de interregno comportan el quebrantamiento o ruptura de normas básicas del orden internacional, de las más básicas, porque implican, ¿no?, que se pongan en cuestión, que se quebranten normas como la abstención del uso de la amenaza o el uso de la fuerza, artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de la resolución pacífica de las disputas, el principio de soberanía e integridad territorial, porque está volviendo la guerra de conquista y el reclamo, ¿no?, de que, en el caso de Rusia es muy evidente, pero también lo es en el caso de Israel, ¿no?, de que la guerra, la conquista militar, otorgue derechos sobre el territorio. El uti possidetis iuris, una aportación, ¿no?, de América Latina respecto a que no se modifican las fronteras, desde luego no por el uso de la fuerza, ¿no? Normas tan elementales como las normas del derecho internacional humanitario. No atacamos, ¿no?, a personas indefensas, sean combatientes que se han rendido y sean sobre todo poblaciones civiles. Y no lo hacemos solamente porque lo codifiquen los convenios de Ginebra, sino porque esperamos reciprocidad, que en una confrontación armada nos respetemos ese mínimo. Y eso no se está cumpliendo, se están quebrantando, ¿no?, esas normas del derecho internacional humanitario, que son el piso, también parte del piso más básico del orden internacional. Y finalmente, ¿no?, una norma que creíamos, ¿no?, que formaba también parte de ese piso mínimo, de esas normas imperativas de jus cogens, y es las relativas al crimen de genocidio y a los crímenes de lesa humanidad. Todo eso se está quebrantando. Y esto me lleva a una ultimísima reflexión derivada de estas guerras de interregno. Comportan el paso de un orden internacional no hegemónico, a una situación casi pre-westfaliana en la que no hay orden. Porque ¿cómo es posible hablar de orden cuando esas normas tan básicas, ¿no?, se están quebrantando, ¿no? Bien,
Termino aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos unos 20 minutitos para hacer algunas preguntas, así que te paso. Si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, Leo, ahí está ahí te alcanzamos el micrófono. Leo, allá. Yo sugiero, tal vez hacemos 3 o 4 preguntas, quieren, así por las dudas para que lleguemos a... Bueno, un gusto. Felicitaciones a los exponentes. No, mi pregunta por ahí es algo también confusa. Digamos, como siempre soy algo confuso, hoy quizás más por el contexto. Presentate ya que estás. Leo Stanley. No, porque José Antonio hablaba de la longue durée y después se planteaba todo el tema de esta, digamos, de esta nueva injerencia o, digamos, la doctrina Dornrow que tiene consecuencias sobre varios aspectos. Uno es la energía. Y en la analogía con la crisis del 30, digamos, y con lo que fue ese ascenso, digamos, había poderes en pugna, pero todos tenían una idea de progreso, más, digamos, obviamente autoritaria uno, otros, pero se compartía algo, es decir, no volver hacia atrás, si se quiere, en el tema del progreso tecnológico, etcétera, etcétera. Hoy hay una crisis que estuvo, digamos, no mencionada acá, que es la crisis climática, la crisis de biodiversidad, etcétera, que nos plantea que no sabemos si de acá a 100 años va a existir alguna posibilidad de vida humana. En algunos lugares ya no, digamos, porque va a haber temperaturas que hacen imposible el vivir en zonas muy, digamos, de los trópicos, etcétera. Entonces tenemos algo distinto, y ahí mi pregunta es, porque en esta confrontación que está detrás, que es lo que mencionaba Cindy antes, entre Estados Unidos y China en la región, Estados Unidos nos está llevando hacia el pasado, ¿sí? Es decir, nos está impidiendo avanzar hacia la transición que algunos países en la región, es decir, estábamos iniciando en materia energética, es decir, es el lobby petrolero americano que quiere llevarnos a eso, es decir, y acá vuelvo con el tema de la guerra. Uno de los puntos que se menciona es el barril a 120, es decir, el costo que tiene inflacionario, etcétera, pero también hay análisis, no sé, Martin Wolf hablando en el Financial Times, u otros analistas, que la guerra fundamentalmente afecta a los países asiáticos, que eran los que compraban la mayoría del petróleo y el gas de Medio Oriente, pero esos países hoy es digamos, es el punto de quiebre, como fue Europa con el gas 2022, es decir, que empiezan a haber alternativas y acelerar esa transición, ¿no? Es decir, ayer salió otro artículo, no me acuerdo en qué diario, que algunos fondos árabes están invirtiendo en la transición en África. América Latina se queda pensando que el barril a 100 dólares, 800 dólares puede ser una oportunidad, pensando en solamente, digamos, eso, ¿se entiende? Digamos, por ahí, perdón por lo confuso, pero creo que nos trae esta crisis también, es una crisis del modelo de inserción de América Latina, que hoy no lo vemos, sino que lo vamos a ver quizás en 10 o en 15 años, activos separados, etcétera, es decir, crisis financieras graves, aparte de todo lo que estamos pasando, ¿no? Y la irresponsabilidad del gobierno de acá que juega a mambrufo la guerra, ¿no? Pero bueno, perdón por todo esto. Gracias. Andrea, Lucas. Ahí. Gracias, Andrea Ribeiro Hoffman, de la PUC de Rio de Janeiro. Muchas gracias, muy impresionante las análisis. Quería solamente hacer 2 preguntas. Uno, añadir un poco esta perspectiva de las elecciones de Brasil en la cuestión conjuntural, lo que piensan que el efecto que este puede tener en medio o longo prazo, no sé, es solamente más uno de estos elementos conjunturales, mas sí, tal vez para América Latina, dado que esa ola para a direita já está ocorrendo. A outra pergunta seria um pouco nessa chave de Gramsci, a perspectiva gramsciana, que ha traído Sanayuja o papel de los intelectuales orgânicos, porque talvez nos toca a todos esta reflexão. Há tantos nomes de intelectuales em Rússia, em Brasil, esse Peter Thiel também, que se habla muito agora.
¿qué rol hay estos intelectuales? ¿Qué rol puede hacer la academia en las ideas que al fin compartimos en este proceso? Es demasiado estructural, mas en Cox Gramsci hay un rol, ¿no? Finalmente, somente este punto que mi colega hizo la pregunta, porque me pensaba el tiempo todo, este precio de petróleo puede tener un efecto positivo en la transición energética, o es demasiado ilusión positiva. Gracias. Lucas. Y después paso. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Lucas Feil, estudiante acá de la Maestría de Relaciones Internacionales. Y no sé si va a terminar en un comentario o una pregunta, pero he escuchado que el mundo ha dejado ser territorial y también que el piso del derecho internacional no se respeta más, el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra. Y empecé a pensar, ¿qué pasa con todos los estados en el medio, no? Creo que todavía hay muchos estados, hasta que una mayoría de estados que tienen un gran interés en respetar esas normas claves del derecho internacional, que no quiere que se daña o viola su soberanía y que también respeta el derecho internacional humanitario. España creo que es un buen ejemplo. Aus, allá en el fondo, vení. Gracias. Benedicte Bull de la Universidad de Oslo. Tengo una pregunta acerca de la idea de guerras del interregno, porque estoy pensando cómo son distintas las guerras que estamos observando ahora de los que se había hace 20 años. Por ejemplo, las guerras en los países del Balcán, Chechnya, Irak, Afganistán. Hay un montón de guerras que han impulsado por Rusia o los Estados Unidos o otros países que me parece que corresponden igualmente a todas las características que estás mencionando. Y entonces, ¿cuándo empezó el interregno y cuándo termina? Me parece que lo que estamos mirando ahora no es tan, no es tan poco normal como es. Depende del punto de vista. Estaba hablando con una persona que trabajaba en las Naciones Unidas, en el Balcán, en los 90s, y él estaba harto de escuchar todo eso que ahora las normas no existen, y también hay muchos casos antes de estos últimos años. Eso es mi pregunta, ¿cómo son distintos? Y mi otra pregunta es, ¿qué impacto puede tener a América Latina todo eso? Porque se ha visto en otras guerras, si estamos mirando una guerra un poco más como amplio, si lo que está pasando en Irán va a llegar a ser una guerra regional, de verdad, bueno, hay muchas cosas que apuntan a eso. ¿En qué posición dejaría América Latina? Estoy pensando durante las guerras mundiales, eso tenía impactos muy significantes a América Latina, pero distintos, no solamente negativos, en términos económicos y mucho más. Gracias. Aus, acá, creo que estaba ahí. Vamos por orden, así, vamos por acá y después. Sí, yo creo que acá. Ahí, al lado de Leo. Gabriel Puricelli, de la UBA. Un poco en línea con la pregunta anterior, ¿no? Para tratar de situar el interregno y pensar cuán relacionado está a las manifestaciones más irracionales o de mayor falta de cálculo de las acciones, como estamos viendo con Trump, y determinar si todo esto no empezó antes y no se va a terminar con Trump, ¿no? Tratar de reflexionar respecto de eso, para incorporar algunos elementos de dónde viene la pregunta. Estados Unidos adopta la doctrina de los asesinatos selectivos con el fiscal general Holder bajo la administración Obama. La administración Obama sigue siendo la que detenta el récord de expulsión de ilegales.
Obama protagonizó una serie de ataques de los Estados Unidos que demostraron falta de cálculo. Entonces, situar un poco más esto, ¿no? En cuanto al principio del interregno, y sí lo que estamos viendo con ansiedad y con alguna esperanza, las elecciones de medio término en Estados Unidos, somos unos ingenuos que no tenemos ningún motivo para esperanzarnos con eso. Una más, porque me parece que algunas se van a responder en conjunto, y les damos la palabra. Allá atrás. Gracias. Mi pregunta es para el doctor José Antonio. En un momento él hace paralelismos entre la situación actual y la década de mediados de la década del 30. Pero la década del 30, algunos analistas dicen que el día presente hoy presenta muchas diferencias en cuanto a las alianzas. Recién hablaban sobre las alianzas transaccionales, muy diferentes a las alianzas de la década del 30, que era una división bipolar entre los aliados del eje y los aliados occidentales. Entonces, frente a esa diferencia, ¿cómo se puede producir un conflicto mayor, o estamos hablando de la regionalización de los conflictos y consecuencias globales nada más? Bueno, muchísimas gracias. Además, todas sus preguntas muy interesantes. Como quieran ustedes. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Saludos a los conocidos y amigos que están aquí. Bueno, voy viendo las objeciones que ha planteado esta categorización que he propuesto, señalaría algunas cosas. Y empiezo por el final, por la pregunta que usted me ha formulado, ¿no? Lo he dicho desde el primer momento, ¿no? O sea, la historia no se repite y las analogías son un terreno resbaladizo. Y hay que asumir que el método analógico tiene unas limitaciones. Permítanme que lo repita. Pero vuelvo a decir, el decenio de los 30, ¿no? Revisar lo ocurrido en el decenio de los 30 nos ayuda a una comprensión del momento actual con una perspectiva histórica. Es muy difícil historiar el presente, porque necesita una distancia, ¿no? Entonces, y no se puede construir. Por eso he hecho este ejercicio, ¿no? Les he planteado esa pregunta hipotética. ¿Cómo verán dentro de 30 años los libros de historia de secundaria el tiempo que nos ha tocado vivir? Intenten, a ver, esto no se puede responder de manera científica, al estilo de las ciencias experimentales, ni de esas ciencias sociales que quieren ser como las ciencias experimentales. Entonces, hechas todas esas cautelas, creo que hay algunas analogías que nos ayudan a entender el momento presente, entendiendo su singularidad histórica, porque esa es la característica principal que el conocimiento histórico nos aporta, la singularidad, ¿no? Y la unicidad de cada momento histórico. Pero dicho esto, y para hablar de las diferencias, yo tengo algunas discrepancias con la caracterización que usted ha hecho de los alineamientos de los años 30, porque desde luego había una clara voluntad de entendimiento de las potencias occidentales cuando pactaron con Hitler en el 38 la partición de Checoslovaquia, ¿no? Y pensaban que el apaciguamiento iba a ser una estrategia adecuada y que Hitler se contentaría con eso. Pocos meses después estaba pidiendo Danzig, ¿no? Y también quiero recordar, ¿no?, que hasta 1941, Operación Barbarroja, estuvo vigente el pacto entre Molotov y Ribbentrop, ¿no? Y ese pacto no solamente fue un pacto de agresión, fue un pacto para repartirse Polonia. Hablemos claro, ¿no? Entonces, la cuestión es bastante más vidriosa en términos de los años 30 y los alineamientos vinieron después, ¿no? E incluso Occidente fue capaz de pactar, paréntesis, menos mal, fue capaz las democracias liberales de pactar con la Unión Soviética, archienemigo, para ganar la guerra. Luego ya dejaron las disputas para después, ¿no? Pero si no lo hubieran hecho, en fin, no se sabe, ¿no? En la historia uno puede hacer conjeturas sobre qué habría ocurrido si no hubiera ocurrido. Pero yo diría, por eso discrepo un poco de su caracterización. Entonces creo que hay que volver a ese momento para tratar de entender que además muchos de estos acontecimientos ocurrieron de una manera relativamente rápida, estos cambios de alineamientos en aquel momento.
Eso me lleva también a la cuestión de la energía, ¿no? Quizás hay que recordar también que una de las razones por las cuales se produjo el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, hoy ha vuelto a ser noticia en los periódicos, por cierto, ¿no? Tiene que ver justamente con la perspectiva de Japón de que se iba a quedar sin fuentes de energía. Y eso fue también una motivación de la Alemania nazi para atacar a la Unión Soviética, llegar a los campos de petróleo del Cáucaso. Desde luego, claramente la ofensiva del 42. Entonces, cuando un conocimiento más granular de todo aquello nos hace ver que era más complejo y que no eran esos alineamientos que nos señalaba usted. Benedicte, dices, ¿qué es lo que diferencia estas guerras? En fin, llevaría para una discusión. Son muy, muy distintas, ¿no? Y yo creo que lo que lo pone en manifiesto es simplemente de un par de pinceladas. Durante todos los años 90 no hemos tenido una guerra como la de Ucrania. Eran conflictos civiles, tenían que ver con la escisión en el caso de la antigua Yugoslavia, conflictos armados internos, los conflictos que surgen con el descongelamiento de las relaciones internacionales tras el mundo bipolar, pero una guerra de conquista, ¿no? Como la que estamos viendo en Ucrania, es una guerra que no tiene paralelismos desde 1945. ¿No? Y esto es una diferencia, yo creo que muy notable, desde luego en el caso europeo, ¿no? Entonces, sí es cierto que podemos interpretar la guerra de Gaza como la reedición de un conflicto que viene del 48, por no decir de antes, ¿no? Pero se hacen unas condiciones, y esto es lo que me parece importante destacar. Cuando estas guerras ocurren en condiciones no hegemónicas, ¿no?, se plantean estrategias y apuestas geopolíticas que en unos momentos hegemónicos, y los 90 y los 2000 lo fueron, no eran posibles. ¿Cuándo comienza el interregno? Bueno, cuando comenzó el interregno de los años 30, ¿no? Hay quien, Edward Hallett Carr, dice que en 1919. Otras interpretaciones señalan aquellas que dan más importancia a lo socioeconómico. A lo Karl Polanyi dicen que en 1929, con la crisis socioeconómica que se inicia a partir de ese momento. Es una discusión. En fin, si hay que poner un hito, yo pondría 2008. Pero al mismo tiempo diría que eso nos da un indicador, un hito, que puede servir para la fotografía del libro de historia de secundaria, ¿no?, de dentro de 20 años, pero que efectivamente uno puede rastrear antecedentes, ¿no?, antes de esa fecha, y también hay elementos del mundo anterior a 2008 de la globalización que siguen presentes y que ayudan a entender, por ejemplo, la propagación global, ¿no?, las ondas expansivas globales. Mira, otra diferencia importante, las guerras de los Balcanes no produjeron, ¿no?, las ondas expansivas económicas, inflación, petróleo, energía, que sí está produciendo Ucrania, que sí está produciendo la guerra actual en Irán. Yo creo que esta es una diferencia también muy notable de esas guerras de interregno respecto a las guerras de los años 90, de la descongelación. Y desde luego, ¿no?, el irrespeto a las normas, sí, Srebrenica, sí, el irrespeto en los Balcanes, sin lugar a dudas. Pero no había un cuestionamiento de la norma como tal por parte de potencias hegemónicas, ahora sí. Y esto también es una diferencia muy, muy importante, ¿no? Hay una voluntad de estas nuevas ultraderechas, antiglobalistas y neopatriotas, como hemos caracterizado en algún trabajo, de acabar expresamente con las normas, de acabar con ese orden. Y esto es una diferencia. Y también nos retrotrae al mundo de los años 30, en el que con muchas diferencias también se trataba de acabar con las normas que caracterizaban al orden internacional liberal de aquella época, ¿no? En los 90 y 2000 no se cuestionaba el papel del Consejo de Seguridad, con todas sus limitaciones. Hoy sí, ¿no? Y las normas de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Hemos visto a un embajador ante Naciones Unidas, un embajador israelí, ¿no?, con una trituradora de papel de bolsillo, ¿no?, comprada en Amazon, rompiendo delante de la Asamblea General, ¿no?, haciendo trizas la Carta de las Naciones Unidas. Y esa es una imagen para el libro de texto, ¿no?, que simboliza una época para dentro de 20 o 30 años. Así que yo veo muchas diferencias, Benedicte, pero claro, esto daría para un seminario, ¿no?, porque efectivamente y requeriría también un análisis histórico mucho más detallado, ¿no? Bien, dos o tres cosas también que se me han preguntado. Lucas, ¿no?, ¿qué podemos hacer los demás? Pues miren, hay una doctrina Carney, y se formuló con mucha claridad en la reunión de Davos, cuando Mac Carney dice, miren, esto es lo que está ocurriendo, el viejo mundo no termina de morir, está muriendo, ¿qué hacemos las potencias medias? Pues tenemos que coaligarnos y tenemos que crear espacios, ¿no?, donde sí se respeten las normas. De hecho, hemos hablado en varias ocasiones de una doctrina Carney para la Unión Europea, ¿no?
Entonces, la Unión Europea y socios de la Unión Europea podemos establecer espacios, ¿no?, donde sí respetemos las normas, donde el derecho internacional humanitario sí consideremos que siga siendo vigente. Pero claro, la asunción es que esto ya no va a ser sostenido a escala global, ¿no? Tendremos que ver, y esa es la estrategia en definitiva que estamos tratando de seguir en este momento, ¿no? Espero haber respondido de una manera muy rápida. Andrea, ¿qué podemos hacer la academia y los intelectuales orgánicos? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que empezar a hacer, lo digo con toda claridad, es reconocer el momento de cambio estructural en el que estamos, ¿no? Y eso requiere muchas veces ampliar, digamos, poner las luces largas, ¿no? Esta es mi recomendación, poner las luces largas y tratar de aprender, tratar de entender el momento histórico que estamos viviendo, con todas las limitaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezar a trabajar. O sea, no podemos seguir viendo el ascenso de la extrema derecha, mensaje para mis amigos politólogos, como fenómenos nacionales estrictamente limitados a la esfera nacional, que qué casualidad coinciden en el tiempo, como si hubiera un alineamiento de los astros, ¿no? Algunas razones causales globales habrá, que tienen que ver con la crisis de la globalización, aunque luego sean filtradas y se manifiesten de una manera diferenciada en función de la arena política nacional y las trayectorias históricas nacionales. Y por eso también son muy diferentes. También las ultraderechas de los años 30 eran muy distintas unas de otras. Y no solo por llevar camisas pardas, camisas negras o camisas azules. O verdes, ¿no? Como en el caso de Brasil. Entonces, pero hoy identificamos que había factores causales que explican ese ciclo a escala, si no global, al menos del mundo occidental, ¿no? Y también, en fin, que su actuar respecto al orden internacional tenía elementos en común, ¿no?, a pesar de esas diferencias nacionales. Pues empecemos a tratar de romper con el nacionalismo metodológico, empecemos a dar una mirada de más larga duración, empecemos a abrir agendas de investigación, por ejemplo, en relación a los autores que has señalado. Está claro que está surgiendo todo un pensamiento, Curtis Yarvin, Peter Thiel, etcétera, ¿no?, al que tenemos que prestar atención. El aceleracionismo tecnológico, ¿qué consecuencias políticas tiene? Por ejemplo, ¿qué modalidades de gobernanza están planteando? ¿No? Tienen bastante que ver con los tecnoligarcas que apoyan a Trump y la forma de gobernar, ¿no?, estos tecnocesarismos que estamos empezando a ver, ¿no? Y finalmente, aunque ya me he extendido mucho, Leo, muy de acuerdo con lo que ha señalado, la dimensión de la energía y de los riesgos planetarios. Una de las características que me interesa destacar de este periodo histórico, de este periodo de crisis estructural, algunos han hablado de policrisis, pero en algún trabajo lo he criticado este concepto que está tomado de la teoría de sistemas, que me parece insuficiente, pero es la coincidencia en el tiempo de tres temporalidades. La coyuntura, el COVID, Ucrania, ahora Irán, ¿no?, son, en el sentido de que le da la sociología histórica, ¿no?, son coyunturas críticas. Tenemos una segunda temporalidad que es la del cambio estructural, la de longue durée, 30, 40 años. No necesariamente, pero es el cambio de las estructuras profundas del sistema internacional. El paso del posfordismo a lo que viene, que todavía no tiene nombre, pero ya es otro modelo productivo y va a reorganizar, como lo hizo el fordismo y el posfordismo, va a reorganizar la división internacional del trabajo, ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una temporalidad de más largo plazo, está asociada a los ciclos tecnológicos, entre otros factores. Y tenemos una tercera temporalidad que antes no se ha dado en la historia, que es la que define el término de antropoceno. Es la primera vez que una especie, el ser humano, tiene la capacidad de alterar la composición física del planeta, la atmósfera. Y lo está haciendo muy rápidamente y con efectos irreversibles. Y esto no ha ocurrido en otros momentos de crisis históricas. Entonces, y ahora sí. Y entonces tenemos que incorporar también ese elemento, ¿no? Hay una economía del interregno, una política del interregno, una geopolítica del interregno, hay guerras del interregno, hay una ecología del interregno, ¿no?, que tiene que ver con presiones extractivistas, que tiene que ver con el modelo energético, que tiene que ver con los procesos de cambio, ¿no?, de cambio climático, de la nueva extinción y la amenaza a la diversidad, y que efectivamente comporta una amenaza a la base física de sustento del ser humano y de la vida en el planeta. Eso es también parte del ejercicio que tenemos que hacer en ciencias sociales, incorporar esas temporalidades y esa dimensión.
Voy. Sí, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por Leo, y lo mío es más coyuntural, no tan estructural. Vos decís, en realidad Estados Unidos nos lleva al pasado. Sí, la pregunta es quién nos lleva al futuro, ¿no? Le digo, me parece. Y entonces ahí veo dos respuestas a eso. Por un lado veo China, que de alguna manera hay algún financiamiento que no es tan verde, que no es tan limpio, pero hay algún financiamiento para esa transición energética, y también por eso mencionaba, veo algunas de las agendas de Global Gateway, ¿no? Entonces, si queremos mirar cómo podemos cambiar esa inserción en el corto o mediano plazo, yo te diría que un poquito la esperanza va por ahí. No es lo que está haciendo Milei, ¿no? Claro, esas ya son decisiones de cómo quiero cambiar mi modelo de inserción y cómo quiero insertarme. Yo hacía un tiempo que no estaba acá en Argentina, y cuando estuve acá en una conferencia en noviembre, ahí me di cuenta del cambio del modelo de inserción que hubo en año y medio, 2 años, ¿no? La apuesta de vaca muerta que venía desde antes, pero ya, ¿no? Es minería, es vaca muerta, es energía sucia, no es energía limpia, y por ahí va. Entonces depende, esas ya son decisiones de cada uno de los países de hacia dónde quiere apuntar, pero un poco por dónde viene el financiamiento. Si yo te diría tengo que enverdecer mi economía o salir de ese tipo de inserción, y en términos energéticos creo que viene por ahí. Si los precios del petróleo son un buen incentivo, son un mal incentivo en realidad para enverdecer las economías, podría ser, pero al final no sabemos si es de corto o de mediano plazo, ¿no? Porque tampoco estaban muy bien los precios del petróleo antes, ¿no? Entonces eso creo que hay que mirarlo ahí, pero me parece que lo que hay que pensar es inserción internacional y cómo cada uno de los países está pensando y concibiendo eso, ¿no? Brasil yo creo que tiene una estrategia bastante clara. El problema es si uno lo puede proyectar en el mediano plazo o si viene el gobierno siguiente y te cambia la inserción, ¿no? El problema nuestro es que no tenemos inserciones de largo plazo, que son inserciones dependientes de si viene, de alguien relacionado con Bolsonaro o si alguien relacionado con Lula. Y cambia muy rápido eso todo el tiempo. Yo diría con incentivos diferentes ahora de parte de Estados Unidos, que antes no estaban, ¿no? Todo el tema de inversiones, porque antes Estados Unidos no parecía como en términos de inversiones sí, pero yo creo que Estados Unidos es un gran incentivador de la economía sucia. Entonces, eso te cambia los incentivos externos que tenés. Pero creo que hay que pensar en la franja y la ruta. Está cambiando el financiamiento, vos lo sabés muy bien, Leo, ¿no? De China, y bueno, por ahí estaba Juliana González Jáuregui, de proyectos grandes a estos proyectos pequeños pero hermosos, pero sí ahí hay un incentivo para eso, y creo que hay que terminar de ver cómo se despliega esta Global Gateway, que tampoco en términos de financiamiento es mucho, ¿no? Pero puede poner algunos incentivos diferentes. Andrea, elecciones en Brasil y elecciones de medio término en Estados Unidos. Yo con las elecciones de medio término en Estados Unidos no tengo ninguna esperanza, porque gane o pierda Trump, me parece que eso no va a hacer diferencia. Y si pierde, me parece que va a ser peor, porque es una persona que no sabe perder y no sabe negociar. Entonces, eso puede acelerar mucho más el cambio en los próximos 2 años que siguen. Es más, a veces me da más miedo que pierda que gane. Les digo honestamente, porque es totalmente impredecible. Elecciones en Brasil. Brasil, hay 3 bastiones en este momento un poco en la región, ¿no? México, Brasil y Colombia, con las distintas diferencias que puede tener cada uno de los países, pero son los 3 países que nos están mostrando que se puede hacer uno puede tener cierto margen de maniobra. Uno puede tener, creo que Lula ha sido un excelente ejemplo de cómo manejar a Trump y de cómo tener un buen margen de maniobra. Creo que tenemos que mirar, ¿sí?, política exterior de Lula. Creo que también, a pesar de todos los desaciertos, tenemos que mirar la política exterior de Petro, ¿no? Que se tomó un avión hace unas 3-4 semanas esperando que fuera un desastre la reunión con Trump y salió airoso,
no sabemos muy bien qué negoció. El tema con Petro que está saliendo del gobierno, ¿no? Pero me parece que en términos diplomáticos lo de Petro deja algunas lecciones. Y después Sheinbaum, que a pesar de tener una economía que depende, no sé, el 85, el 90% de Estados Unidos, está mostrando un margen de autonomía y un margen de maniobra que yo me saco el sombrero dentro de todo, ¿no? Sobre todo con el tema de Cuba, por lo menos, que ha tomado ciertas acciones. Hay que ver hasta dónde, hay que ver en qué momento Trump se acuerda, porque también eso tiene que ver con que ahora está, por suerte, ocupado con otros temas que son más trascendentales, no sabemos por cuánto tiempo. Lucas. El derecho internacional. Bueno, la verdad, otra vez te voy a decir, para mí la esperanza está entre la Unión Europea y, paradójicamente, China. El único país que ha puesto una iniciativa o ha planteado una iniciativa de gobernanza global nueva defendiendo Naciones Unidas es China hace unos 3 o 4 meses. Nos guste o no nos guste y resulte muy paradójico, pero cuando uno ve el único país que plantea una iniciativa global para defender Naciones Unidas y para plantear una gobernanza internacional, está la propuesta de China ahí, ¿no? No sé. Y además una propuesta defendiendo un poco muchos de los bastiones de ese orden liberal internacional. Es increíble. China es uno de los países que yo te diría más rédito ha sacado de ese orden liberal internacional y por eso lo quiere defender, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran paradoja. Esto si podemos tener ciertos espacios de defensa de ese derecho internacional, lo veo complicado, sobre todo con la fotografía que planteaba José Antonio. Y creo que ahí me voy a quedar porque lo último era lo de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que a mí me dan pánico. Bueno, le voy a dar 30 segundos a José. Sí, yo solamente quería hacer una aclaración por alusiones a lo que comentaba inicialmente Cintia, ¿no? El argumento de las áreas de influencia. Ya lo dije ayer y vuelvo a subrayarlo. Lo he mencionado no con voluntad descriptiva, sino que es una narrativa de poder, ¿no? Y en algunos aspectos una práctica que ha desplegado pues el presidente Trump, pero también otros factores. Permítame una cita, no la voy a dar de manera exacta, porque no la recuerdo y no la tengo aquí, pero en ese discurso, una cita de Trump, en su discurso de toma de posesión, ¿no?, vuelve a reivindicar la doctrina del destino manifiesto, expresamente, y dice, de los Estados Unidos, volveremos a ser una nación en crecimiento que expande su territorio y lo extiende hacia las estrellas, ¿no? La frase puedo no haberla citado textualmente, pero esto lo dice. Y a partir de ahí, ¿no?, reivindica a Teddy Roosevelt, ¿no? En la entrevista anterior en Mar-a-Lago, antes de su discurso de toma de posesión, ya lanza el reclamo de Groenlandia, ¿no? En fin, hay quien está pensando el sistema internacional así, y ayer lo comentábamos también en términos de narrativa, es decir, hay un acuerdo bastante, quizás implícito o quizás explícito, pero bastante evidente entre Estados Unidos y la Federación Rusa, por el cual, ¿no?, Trump entrega Ucrania a Rusia, a cambio de que Rusia, en fin, no apoye, no se inmiscuya en los asuntos del Western Hemisphere, ¿no?, de Cuba y de Venezuela. Entonces, también mencioné ayer que en todo caso, si se trata de un área de influencia, remite más, en el caso de América Latina, al imperialismo del siglo XIX que a las áreas de influencia ideológicas del siglo XX. O sea que vuelvo a señalarlo, o sea, las referencias en el trabajo reciente a las áreas de influencia no tienen carácter descriptivo, sino que aluden a la narrativa y práctica de poder, ¿no?, del presidente Trump y de algunos que piensan el mundo, el caso de Putin, en términos similares, ¿no? Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento a todos. Sé que se hizo largo el día, están cansados, pero realmente fue un lujo de panel, un lujo de discusión. Creo que para la maestría nos abre nada, nos deja la vara muy alta para empezar a discutir y para todo lo demás que vayamos organizando en el transcurso del año también. Así que muchísimas gracias a ustedes dos particularmente y a todos ustedes por estar acá y a quienes están online, que están firmes en la... Muchas gracias.